A lo largo de las etapas preparatorias del concilio, el esquema sobre la bienaventurada Virgen María fue abordado unas veces de forma independiente y otras como capítulo de otro esquema. En enero de 1963, tras la clausura de la primera sesión, la Comisión de Coordinación dictaminó en su primera reunión que el esquema sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sería tratado separadamente del esquema sobre la Iglesia. En conformidad con esta decisión, el esquema era reimpreso y distribuido a los padres conciliares junto con otros 11 antes de la segunda sesión. La única diferencia se encontraba en la redacción del título. Originariamente decía: sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre de los hombres, y ahora decía: sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Una nota adicional en la cubierta especificaba que solo se cambiará el texto cuando los padres conciliares hagan sus sugerencias. Cuando los padres conciliares alemanes y austríacos recibieron sus copias del esquema, pidieron al padre Karl Rahner que preparase comentarios sobre él para llevarlos a la inmediata conferencia de Fulda. Según el padre Rahner, cuyos comentarios escritos fueron distribuidos a todos los participantes en la conferencia, el esquema tal como estaba redactado era una fuente de gran preocupación para él mismo y para los padres Grillmayer, Semmelroth y Ratzinger, quienes también lo habían examinado desde un punto de vista teológico. Sostuvo que si el texto se aceptaba en su forma actual, produciría un daño inimaginable desde una óptica ecuménica, tanto en relación a los orientales como a los protestantes. Nunca se insistiría demasiado, dijo, en que todos los éxitos conseguidos en el campo del ecumenismo, gracias al concilio y en conexión con el concilio, resultarán baldíos si el esquema se mantiene así. Seguía diciendo el padre Rahner: sería demasiado esperar que el esquema sobre la Santísima Virgen fuese rechazado tan fácilmente como lo fue el esquema sobre las fuentes de la revelación. Por tanto, debería urgirse con toda la insistencia posible a que el esquema de la Santísima Virgen se convirtiese en un capítulo o en un epílogo del esquema sobre la Iglesia. Dijo: sería la forma más fácil de suprimir del esquema afirmaciones que teológicamente no están bastante desarrolladas y que solo podrían causar un daño incalculable desde un punto de vista ecuménico. Se evitaría también una áspera discusión. El padre Rahner continuaba sosteniendo que el esquema empleaba tácticas que objetivamente no son honestas, pues declara que no existe la intención de definir nuevos dogmas y al mismo tiempo presenta ciertas enseñanzas como si ya perteneciesen a la doctrina de la Iglesia, aunque todavía no son dogmas, y desde un punto de partida teológico moderno no pueden convertirse en dogmas. Lo que él atacaba especialmente eran las enseñanzas del esquema sobre la mediación de la Santísima Virgen María y el título de mediadora de todas las gracias que se le otorgaba a la Santísima Virgen. Esta enseñanza no se proponía como dogma de fe, sino más bien como una doctrina comúnmente creída por los católicos. Aunque dicha doctrina se apoyaba en numerosos pronunciamientos del magisterio ordinario de la Iglesia, especialmente recientes encíclicas papales, esta doctrina debe examinarse, decía Rahner, de nuevo cuidadosamente, pues el esquema influirá notablemente sobre la mariología y la devoción de los fieles a María. Si a pesar de todo se usaba la palabra mediación, debía entonces ser definida con mayor claridad. El padre Rahner se esforzó en confeccionar una lista para los padres conciliares alemanes y austríacos con todo aquello que a su modo debía cambiarse u omitirse en el esquema. La sustancia del esquema, dijo, podía afirmarse sin agitar estas dificultades y peligros, y sugirió a modo de conclusión que los obispos de Austria, Alemania y Suiza debían sentirse obligados a declarar abiertamente que no podían aceptar el esquema en su forma actual. La conferencia de Fulda aceptó sus sugerencias con una excepción fundamental. Él
se había opuesto a dejar el título de mediadora en el texto, pero las propuestas finalmente enviadas al Secretariado General del Concilio decían así: la gran mayoría de los padres conciliares de Austria, Alemania, Suiza y Escandinavia no se opone absolutamente a conservar las palabras mediadora y mediación en el esquema. Sin embargo, parece deseable no expresar la mención de mediadora de todas las gracias. Estas expresiones, explicaban aquellos padres conciliares, suscitarían el problema de cómo la Virgen podía ser la mediadora de las gracias sacramentales que proceden de la naturaleza de los sacramentos mismos, una cuestión que podría muy bien evitarse. Añadían, sin embargo, que la comisión teológica debía sopesar las razones aducidas por la minoría para excluir totalmente del esquema los términos mediadora y mediación. La propuesta, sometida oficialmente por la Conferencia de Fulda al Secretariado General del Concilio, citaba también como fundamentación escritos protestantes. Mencionaba al obispo Dibelius de la Iglesia Evangélica Alemana, quien en 1962 había dicho que la doctrina de la Iglesia Católica sobre María era uno de los principales impedimentos para la unidad. Se citaba a otras autoridades protestantes alemanas como Hampe o Kühnet, quienes habían recordado a los padres conciliares de Roma que levantarían un nuevo muro de división aprobando el esquema sobre María. Por tanto, concluían estos escritores, el concilio debía o bien guardar silencio sobre la materia o bien reprender a los culpables de los excesos. Se citaba a autores protestantes más moderados también, como el profesor Meinhold, que habían manifestado su esperanza de que si finalmente el concilio se ocupaba de la Santísima Virgen María, lo hiciera en el esquema sobre la Iglesia, pues entonces podría tener lugar un nuevo enfoque sobre la doctrina de la Santísima Virgen. La Congregación 37, convocada el 30 de septiembre y primera reunión de la segunda sesión, tenía ante sí el esquema revisado sobre la Iglesia. Como primer orador, el cardenal Frings de Colonia afirmó que sería muy apropiado incluir en el esquema sobre la Iglesia todo lo relativo a la Santísima Virgen María. Entre otras consideraciones, ello contribuiría mucho a impulsar el diálogo con los cristianos separados. El cardenal señaló que su afirmación estaba respaldada por 65 padres conciliares alemanes y escandinavos. Al día siguiente, el cardenal Silva Enríquez, de Santiago de Chile, fue el primer orador. En nombre de 44 obispos hispanoamericanos, dijo que la devoción a la Virgen María en aquellos países iba a veces más allá de los límites de la devoción cristiana. Si se adoptaba una constitución dogmática separada sobre la Virgen María, sería difícil para los fieles relacionar la doctrina contenida en ella con la doctrina de la salvación cristiana en su conjunto. Por tanto, manifestaba su apoyo a la propuesta del cardenal Frings de que la doctrina católica sobre la Santísima Virgen se incluyese dentro del esquema sobre la Iglesia. Esa misma mañana, el arzobispo Gabriel Garrone de Toulouse, en nombre de muchos obispos franceses, también apoyaba la idea del cardenal Frings. Afirmó que la imagen teológica de la Iglesia se completaría insertando todas las enseñanzas sobre la Santísima Virgen en la doctrina global sobre la Iglesia. Ello supondría además un antídoto contra los excesos devocionales, puesto que la Virgen no aparecería como ajena al plan providencial de salvación, sino más bien como parte de él. 2 días después, el cardenal Benjamín de Arriba y Castro de Tarragona tomó la palabra en nombre de 60 obispos, la mayoría españoles. Arguyó que, contrariamente a lo que se había sugerido en reuniones anteriores, sería preferible adoptar un esquema separado sobre la Santísima Virgen, dada la importancia de la Madre de Dios en la economía de la redención.
Sin embargo, si se decidía incluir dicho texto en el esquema sobre la Iglesia, debería dedicársele un capítulo entero, preferiblemente el segundo. El 4 de octubre, la jerarquía de Inglaterra y Gales hizo circular una carta presentando un borrador de capítulo o epílogo sobre la Santísima Virgen María para incluirlo en la Constitución sobre la Iglesia. Este borrador había sido preparado para sustituir el esquema existente por Dom Christopher Butler, abad de Downside y superior general de los benedictinos ingleses. Se basaba en el principio de que el concilio, especialmente con vistas a la orientación ecuménica que le había señalado el Santo Padre, en la medida de lo posible debía fundamentar la moderna comprensión católica de Nuestra Señora, incluyendo los dogmas definidos en 1854 y 1950 sobre las Sagradas Escrituras y las pruebas tradicionales previas a la ruptura este-oeste. Según el nuevo reglamento, si 50 padres conciliares respaldaban este esquema alternativo, podía ser presentado a los cardenales moderadores, que entonces se verían obligados a remitirlo a la Comisión de Coordinación para considerarlo y tomar una decisión. Es decir, vamos a ubicarnos en el lugar. Estaban absolutamente convencidos de que la Virgen es un obstáculo. Había que sacarla del medio. Había que relegarla a ser madre de la Iglesia y no de todos los hombres. Había que no darle ningún tipo de prerrogativa y mucho menos llamarle mediadora de todas las gracias. El principal opositor era el grupo formado por el padre Ranner y el padre Ratzinger. Estaba todo armado para dar este golpe mortal a la verdadera devoción católica por la Santísima Virgen María. Había que juntar 50 padres conciliares para respaldar este esquema alternativo que se presentaba, pero una vez juntados los 50 padres conciliares, debía ser elevado esto a los cardenales moderadores, de los cuales ya vimos, el 75% eran de la Alianza Europea, del Rin. El 75%. Y luego, si era aprobado por esa remotísima casualidad, debía ser llevado a la Comisión de Coordinación para considerarlo y tomar una decisión. ¿Y quién estaba allí? El Rin. Y así nos fue. Hasta nuestro próximo encuentro. La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine.
Bienvenidos, amigos de la tradición católica, a este nuevo encuentro con El Rin desemboca en el Tíber, un original del padre Ralph Wilhelm. Nos hemos quedado sorprendidos en nuestro último capítulo, a qué negarlo, por la inclusión de nombres tan conocidos como los de Rahner, Ratzinger, Suenens, Congar, en esta indudable revolución dentro de la estructura visible de la Iglesia, en el marco de un concilio absolutamente anómalo que rechazó de plano la infalibilidad para dedicarse a ser, según sus mismas palabras, o al menos de los padres que la fundaron, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, netamente pastoral. Nos encontramos ya en la segunda sesión, en el esquema sobre la Iglesia. Hemos visto también cómo dentro de la misma estructura del concilio todo fue cambiándose en su aspecto legal, a modo de que la invasión del Rin, la llamada Alianza Europea, tuviera total control y dominio sobre lo que allí acontecía. Hemos visto cómo, según el nuevo reglamento, si 50 padres conciliares respaldaban un esquema alternativo, podía ser presentado a los cardenales moderadores, que eran también de la Alianza, que entonces se verían obligados a remitirlo a la Comisión de Coordinación de la Alianza para considerarlo y tomar una decisión. Los servitas, la Orden de los Siervos de María, divulgaron por ese entonces un folleto fechado 4 de octubre en el que sugerían, entre otras cosas, que si se conservaba en el esquema la referencia a los títulos de María, entonces debería atribuírsele más de uno, además del título de Mediatrix, mediadora, empleado en el esquema, debía asignársele el de corredentora. Otro folleto con idéntica fecha, difundido por el padre Carolus Balic, peritus de la Comisión Teológica, aducía multitud de razones para conservar el esquema sobre la Santísima Virgen María como un documento aparte. Citaba a numerosos padres conciliares, incluido el cardenal Spellman, quien en una intervención escrita había preguntado si el esquema podía pasar en silencio títulos como corredentora, reparadora y otros que ya habían sido utilizados por los sumos pontífices, simplemente porque a los protestantes les resultaría difícil comprenderlos. El cardenal se oponía a esta suerte de razonamiento porque la tarea de un concilio ecuménico, decía, es instruir a los miembros de la Iglesia más que a los de afuera. El 17 de octubre, el ya conocido cardenal chileno Silva Enríquez presentaba oficialmente su propio esquema alternativo sobre la Santísima Virgen María. Era consciente de que la jerarquía de Inglaterra y Gales también había propuesto un texto, en que él solamente intentaba ayudar a la consecución del texto definitivo, según decía. 4 días más tarde, distribuía otro borrador explicando que había sido redactado por los obispos chilenos, combinando su propio esquema con el de Dom Butler y con el del canónigo René Laurentin, francés, uno de los Periti. El 24 de octubre, los cardenales moderadores anunciaron que tantos padres conciliares habían pedido la inclusión del esquema sobre la Santísima Virgen María en el esquema sobre la Iglesia, que aquella mañana se mantendría un debate sobre los motivos a favor y en contra. El cardenal Rufino Santos, de Manila, en Filipinas, habló primero. Aportó razones por las cuales los dos esquemas debían tratarse separadamente. Dijo: ruego humildemente a los cardenales moderadores que no permitan que se vote esta cuestión inmediatamente, sino que se disponga un intervalo de tiempo adecuado para que los padres conciliares puedan sopesar el asunto y someterlo a una prudente consideración.
A continuación, el cardenal Koenig de Viena, miembro de la Comisión Teológica como el cardenal Santos, insistía en las ventajas de unir los dos esquemas. Al día siguiente circulaba una carta firmada por 5 padres de rito oriental, señalado que entre los orientales unidos a la sede apostólica, así como en los separados de ella, la Santísima Virgen María es enormemente venerada, y apremiando a los padres conciliares a votar a favor de un esquema independiente sobre Nuestra Señora. El 27 de octubre, el obispo servita Giocondo Grotti, de Acre Apurus, en Brasil, difundió una refutación de todos los argumentos partidarios de fundir los dos esquemas. El argumento de no dedicar un esquema especial a María porque ella es miembro de la Iglesia, el obispo respondía que no era igual a los demás miembros. Dada su singular misión y sus singulares privilegios, debe recibir un tratamiento singular. Al argumento de que un esquema aparte sobre María se interpretaría como una nueva definición sobre María, el obispo contestaba que los padres conciliares tenían ya muchos esquemas ante sí, y nadie había arguido que esos esquemas definiesen algo nuevo. Otra objeción, recordó, era que se otorgaría más honor a María que a Cristo, pero del texto del esquema se desprendía claramente que María no estaba ni por encima de Cristo, ni mucho menos contra él. Añadió que los abusos en la devoción a María no eran un argumento contra un esquema separado, sino más bien en favor suyo, pues en un esquema aparte, la verdad podría presentarse con mucha mayor claridad. Entonces preguntó el obispo Grotti: ¿consiste el ecumenismo en confesar la verdad o en ocultarla? ¿Debe el concilio explicar la doctrina católica o la doctrina de nuestros hermanos separados? La ocultación de la verdad nos perjudica tanto a nosotros como a quienes están separados de nosotros. Nos perjudica a nosotros porque aparecemos como hipócritas. Perjudica a quienes están separados de nosotros porque les hace aparecer como débiles y capaces de sentirse ofendidos por la verdad. El obispo Grotti concluyó su refutación con este ruego: separemos los esquemas, profesemos nuestra fe abiertamente, seamos maestros de quienes están en la Iglesia, instruyéndolos con claridad y no ocultando lo que es verdad. El 29 de octubre se votó la siguiente cuestión: ¿desean los padres conciliares que el esquema sobre la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, se convierta en el capítulo 6 del esquema sobre la Iglesia? Cuando se hizo el recuento de votos, hubo 1.114 a favor de la fusión de los dos esquemas. La mayoría exigida era de 1.097. El padre Rahner y la Alianza Europea habían ganado por un margen de 17 votos.